Advertencia, este podcast está basado en literatura científica, así como en mi propia experiencia profesional e investigadora en el acompañamiento de víctimas de abuso narcisista. No sustituye un proceso terapéutico individual. Aquí hablamos de forma directa sobre dinámicas familiares de abuso narcisista. Todos los comentarios ofensivos, de negación o justificación del abuso, así como cualquier forma de acoso, hostigamiento o difamación, serán eliminados y, en su caso, denunciados con pruebas ante las autoridades competentes y la propia plataforma. Si algo de lo que escuches hoy te remueve, busca apoyo profesional de confianza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tratar un tema crucial, las madres narcisistas. Y antes de empezar, quiero responder a la pregunta que tantas hijas y tantos hijos me habéis hecho a lo largo del tiempo. ¿Qué siente una madre narcisista hacia sus hijos? Bueno, la respuesta, lo advierto, es dura. Una madre narcisista no siente amor incondicional. Siente un orgullo malentendido cuando sus hijos son una extensión de su imagen, sienten rabia o envidia cuando la cuestionan o cuando la eclipsan, sienten apego en forma de dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita a sus hijos para sostener su ego, no para acompañarlos como una madre en su vida autónoma. Desde la neurociencia lo entendemos así. Los hijos y las hijas activan los circuitos de recompensa de la madre narcisista. Estos circuitos de dependencia, de recompensa serían la dopamina y la validación externa que le da el hijo o la hija. Pero no sus circuitos de empatía afectiva, sencillamente porque no la tienen. Eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Por eso, para una madre narcisista, los hijos son más espejos y reguladores de su estado interno que personas con deseos propios, que personas con su propia yoidad. Pero vamos con otro punto interesante. ¿A qué denominamos madre narcisista? Cuando hablamos de una madre narcisista, no nos referimos a una madre exigente o una madre con un carácter fuerte, porque eso en realidad podría ser parte natural de cada persona, ¿no? De la personalidad no trastocada de cualquier persona, de cualquier madre, ¿no? Nos referimos a una madre que instrumentaliza a sus hijos, utiliza a sus hijos. No los ve como individuos separados, sino como extensiones de sí misma, piezas en ese tablero que sostiene su ego frágil. Existen dos estilos predominantes que son los que nos muestra el DSM-5. La madre narcisista grandiosa y la madre narcisista vulnerable o encubierta. Vamos con el primer tipo o el primer estilo, madre narcisista grandiosa. Una madre narcisista grandiosa se caracteriza por ser competitiva, humillante, crítica. Luego ahondaremos mucho más en todo esto. Necesita destacar y brillar usando a sus hijos como trofeos que demuestren su valor como madre, el buen trabajo que han realizado sobre los hijos. Si su hijo triunfa o su hija triunfa, ella se atribuye el mérito, pero si fracasa, se le castiga con desprecio. De otra parte, la madre narcisista vulnerable o encubierta es más difícil de identificar, porque se presenta como una víctima, utiliza silencios punitivos y utiliza también mucho el chantaje emocional. Hay expresiones muy comunes por las que se les puede localizar, como por ejemplo, con todo lo que yo hago por ti, me están matando a fuerza de disgustos. Este tipo de frases que de repente espetan sin ningún problema, porque forman parte al final de su chantaje emocional, ¿no? Ambos estilos, tanto el grandioso como el vulnerable, comparten lo mismo, la falta de empatía auténtica y esa necesidad de control absoluto del vínculo con el hijo o con la hija. Los hijos
no crecen con libertad, sino con la sensación de que todo lo que hacen, de que todo lo que sienten, de que todo lo que deciden, debe pasar por la validación materna. Si lo que hacen, si lo que sienten o si lo que deciden no pasa por esa validación, no van a hacerlo plenamente satisfechos. Es decir, van a tener siempre como ese pequeño ¿y ahora qué, no? Pero bueno, al margen de que esto suceda y sucede, veamos cuáles son las maniobras clásicas de una madre narcisista. Entre las más comunes encontramos, y algunas de ellas seguramente no las habréis escuchado por ahí porque quizás sean un poco más científicas o estén estudiadas con mayor profundidad dentro de la literatura, ¿no? No obstante, siguen siendo comunes, aunque no populares, ¿no? Digámoslo así. De la primera que vamos a hablar, amor condicionado. Esto significa que los hijos solo reciben afecto si cumplen con sus expectativas. El amor de la madre, o presunto amor de la madre, está condicionado al cumplimiento de las expectativas que tienen sobre él, sin más. Otra de las maniobras clásicas de las madres narcisas son la triangulación. Una madre narcisa puede enfrentar hermanos, padres, abuelos. ¿Para qué? Para dividir y controlar. Otra importante, la parentificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que convierte al hijo en su cuidador emocional. Lo pone al frente de responsabilidades económicas, comparte utilidades y un montón de cosas más que un niño no está en fase ni de comprender ni de realizar, y aún así lo responsabilizan. Y esto es muy triste, el tema de la parentificación. Otra maniobra es el gaslighting, ¿no? Que es tan conocida, archiconocida, ¿no? La madre le niega hechos o recuerdos al niño o a la niña. Mamá, vamos al cumple de fulanito o de menganita. Claro que sí. Y a la semana siguiente, mamá, ¿te acuerdas que es el cumple de fulanito o de menganita? ¿Tienes el regalo? Nunca me lo has dicho y yo tengo planes. Entonces, esto crea en el hijo o en la hija un argumento desconcertante, completamente producto de su intermitencia. Empieza a decir, bueno, ¿se lo dije a mi madre o no se lo dije? ¿Será que me olvidé o no me olvidé? Y ahí empieza la disonancia cognitiva, ¿no? Otra más, el tratamiento de silencio. El silencio como castigo, con esa frialdad tan terrible que supone esta táctica, ¿no? Los hijos o hijas, voy a hablar de los hijos, pero refiriéndome igualmente a el género femenino y al masculino, sienten invalidación, están invalidados, están desesperanzados, tienen esos sentimientos de sufrimiento, de impotencia, porque saben que no hay nada que hacer y porque no tienen el control. No pueden obligar a su madre a hablarle. Y esto es terriblemente frustrante. Otra de esas maniobras o tácticas sería el control económico. Usar el dinero, la vivienda o los estudios para someter a sus deseos y necesidades. Esto es muy triste, ¿no? Porque a veces podemos estar complicándonos la vida muchísimo a la hora de pensar, si no cumplo con sus expectativas no voy a poder seguir estudiando, ¿no? Entre otras muchas cosas, por supuesto. Todas estas formas son parte de ese abuso horroroso e invisible. Ese abuso que no deja moratones, pero que sí desestructura profundamente la identidad de ese hijo o de esa hija. Y aquí sí que me gustaría bastante
profundizar en detalle en estas tácticas o en estas técnicas de manipulación. Vamos a ver cómo operan con ellas, ¿no? En primer lugar, con el gaslighting o con la luz de gas, la madre narcisista niega hechos. Eso nunca pasó. Frase típica y clásica, ¿no? La consecuencia a nivel cerebral, pues daña el hipocampo, que es la zona que guarda la memoria coherente, ¿no? El ejemplo que anteriormente os ponía en relación al cumpleaños del amiguito o de la amiguita. ¿Qué hace la triangulación? Enfrenta a unos contra otros. Se vuelven enemigos. Esto es así. Y aunque no lo queramos y sean nuestros hermanos, se vuelven enemigos. ¿Y eso qué produce? Una activación de la amígdala. Nos pone en una alerta social, además también crónica, porque tu madre te puede triangular incluso con un amiguito o con una amiguita para ridiculizarte. El tratamiento de silencio. El tratamiento de silencio consiste en utilizar el silencio como un castigo, y esto hace que impacte en la corteza cingulada anterior. El rechazo duele exactamente igual que, por ejemplo, una quemadura. Imaginaos, ¿no? Hablábamos antes de la parentificación o el que el hijo se torne en una pareja emocional de la madre, ¿no? Esto lo que produce es una sobrecarga del prefrontal, de la corteza prefrontal. Y lo que genera es un estrés crónico, porque esa sobrecarga es imposible de llevar o de sobrellevar. Son niños y o les están obligando a adoptar funciones, relaciones y papeles que no les corresponden ni por madurez, emocional, ni por edad cronológica. Bien, eso le va a provocar, obviamente, un estrés prolongado y un estrés, importante, digámoslo así. Otra, las comparaciones. Mira cómo lo hace tu hermano, mira cómo lo hace tu primo, mira cómo lo hace tu amigo. Esto lo que hace es reforzar un circuito de recompensa que hace que ese hijo o esa hija esté condicionado a la aprobación externa de su madre. Es decir, si no le hace tan bien o mejor que el hermano, que el amigo, que el primo, ya no va a ser recompensado. Y además es que estas comparaciones tampoco llevan nunca a ninguna recompensa en concreto, porque cuando lo logran, dicen, podrías haber hecho más, ¿no? Entonces ese sistema de recompensa queda siempre como un poquito flojo, como un poquito corto, ¿no? La comparación es horrorosa. Hablemos de la humillación. Ridiculizarte en privado o en público. Esto obviamente activa la amígdala y bloquea el prefrontal. Miedo y parálisis. ¿Qué haces ante una humillación delante de tus compañeros, delante de tus amigos, delante de tu pareja? Pues lo que haces es tener vergüenza, ¿no? Tener miedo a la reacción del otro, paralizarte, ¿no? El victimismo crónico. Ese con todo lo que hice por ti, Dios santo, sí. Destrozarme el prefrontal, pero bueno. Hiperactiva la red neuronal por defecto, centrándola en el yo. Lo hice mal, porque lo hice así. No podemos divagar, no podemos dejar que el cerebro divague con cosas bonitas, sino con lo mal que se está portando y que el producto de ese mal comportamiento está haciendo que su madre sea una persona doliente, alguien que sufre, ¿no? Vamos con otra poco conocida, enmeshment o sobrecuidado tóxico. Esa frase de, es por tu bien. La verdad es que es muy dura, porque lo que hace es inhibir la autonomía de la corteza prefrontal y además, y esto es lo más escabroso quizá del asunto, generar apego ansioso.
¿no? Es por tu bien. Cualquiera lo diría, ¿no? La retirada de afecto, esa amenaza de la madre con cortar el vínculo, daña, por supuesto, el sistema de apego y altera la oxitocina, ¿no? Que es ese neurotransmisor que necesitamos tanto, que nos lo da un abrazo, un cariño, y sobre todo de una madre, ¿no? Táctica también fea, donde las haya, reescritura de la historia. Cambiar recuerdos familiares, cambiar realidades. Esto genera una distorsión en el hipocampo, obviamente, ¿no? Y además también genera confusión identitaria. Y eso puede provocar que el resto de nuestra vida estemos pensando que estamos confundidos, que no era así como lo pensamos a priori, sino que de repente o bien ni lo habíamos pensado o bien se nos ha olvidado, ¿no? Eso es bastante fuerte. Y en este punto, ¿no? Cuando hablamos de la reescritura de la historia, conviene adentrarnos en una de las cuestiones que es más angustiante para la víctima. Para la víctima hay tres cuestiones que son sumamente angustiantes, las tres patas que yo le llamo del narcisismo: la vergüenza, la culpa y el miedo. Nos vamos a centrar en la trampa de la culpa porque es una de las que más profundamente calan en las víctimas de madres narcisas. Es una de las armas más eficaces que tienen en su poder. Con esta culpa, manipulada, obviamente, que provocan, no reparan errores, no castigan por algo mal hecho, ¿no? Como lo que hacen normalmente las madres o los padres cuando pues, te has portado mal, o has llegado tarde, o has pintado en una pared, yo qué sé, ¿no? Millones de cosas que hacemos a lo largo de la vida. No castigan por algo mal hecho. Reitero, lo que hacen es controlar. Es un instrumento de control. La culpa es un instrumento con el cual te tienen controlado, incluso cuando están ausentes. La ausencia en presencia o la presencia en ausencia, depende. ¿Bien? ¿Y cómo inoculan la culpa a sus hijos, estas madres narcisas? Bueno, con varias técnicas. Una de ellas es el desplazamiento de las responsabilidades, ¿no? Se ve muy bien en la parentificación. Victimizándose. Pobre de mí, nadie me quiere, me dejáis sola en Navidad, os vais de viaje en verano. Ese tipo de victimizaciones. Utilizando amenazas emocionales. Me vas a matar de un disgusto, a la que antes nos referíamos. Y sobre todo, y esto es muy fuerte, criminalizando la autonomía de los hijos. Todo lo que los hijos hacen de forma independiente y autónoma es prácticamente delictivo para ellas. Pero esa culpa no es tuya, ¿eh? Hay que decirlo. Esa culpa no es de los hijos de madres narcisistas. Es una culpa inoculada. Es una maniobra de control llevado a su máximo extremo. Y fíjate, quiero darte en esta ocasión, en esta neurocharlita, una herramienta, una mini herramienta práctica o un chequeo de la culpa que dura 30 segundos, ¿no? Y que, por supuesto, espero que te sirva y que te sirva bastante, ¿no? Cuando de repente sientas esa culpa que te azora, ¿no? Pregúntate con un papel y un lápiz en la mano, siempre por escrito, acordado. Por escrito quiero decir con un papel y con un bolígrafo o un lápiz, ¿no? No un ordenador o en un teléfono. Las preguntas que debes hacerte son estas. Primera, ¿he causado objetivamente un daño real? Cuando uno rompe algo, siente culpa por haber roto algo, por ejemplo, un vaso, ve los trozos del vaso en el suelo. Entonces ahí podríamos decir, pues sí, pero si se ha caído el vaso
y está indemne, es decir, no se ha roto, no tiene ni siquiera la más mínima fractura, pues no se ha causado un daño real. Quizá te ha llevado un susto, pero no es un daño real. Es una metáfora esto, ¿eh? Bien. Y si te respondes que sí, que has causado un daño real, por ejemplo, con el vaso o con un jarrón, me da igual, la pregunta sería, este es el segundo paso, ¿puedo repararlo? Si te respondes que no puedes repararlo, no pasa nada. Todo es necesario, pero nada imprescindible. Recuérdalo. Respira y usa frases cortas. Dile o dite a ti mismo o a ti misma: entiendo tu dolor, entiendo tu pérdida, pero no soy responsable de solucionarlo. Podré serlo de sustituirlo, pero nunca de solucionarlo. No voy a aceptar esa culpa porque no me corresponde. Ese vaso se ha podido caer perfectamente producto de un empujón que te ha pegado y con el cual, de forma azarosa, has hecho que se caiga el vaso al suelo. Este pequeño ejercicio ayuda mucho a que la amígdala deje de disparar automáticamente y fortalece la corteza prefrontal, devolviéndote un poco de claridad, ¿vale? La verdad que es un ejercicio que funciona bien y os lo dejo aquí por si os puede servir de ayuda. A continuación vamos a pasar a un punto que me parece muy interesante analizar, y es la neurociencia del narcisismo materno. Para ello vamos a utilizar una metáfora que a mí me gusta mucho, que llevo utilizando mucho tiempo y que he trabajado durante mucho tiempo en ella, y es una metáfora en la que yo comparo el cerebro con un aeropuerto. Así que ahora vamos a recorrer el aeropuerto cerebral de una madre narcisista. Vamos a hablar en primer lugar del estriado ventral, donde están los circuitos de recompensa. ¿Dónde está? ¿Dónde se sitúa el estriado ventral? En las profundidades del cerebro, en la parte del sistema límbico, ¿vale? Las partes blandas del cerebro, las más profundas, las más antiguas. ¿Qué función tendría? Bueno, sería como una sala VIP o VIP de la dopamina, donde se procesa la recompensa, ¿no? En la madre narcisista, cada obediencia del hijo enciende esa sala VIP y convierte a los hijos en dispensadores de validación, en estar dentro de esa sala VIP esperando al vuelo, mientras que le están trayendo una copita de champán con unos canapés con caviar. ¿Vale? Vámonos a otra parte del aeropuerto. La ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Estamos ahí con la empatía. ¿Dónde están? En la zona central, uniendo emoción y cuerpo. Como función, para que lo entendáis bien, sería la torre de control emocional que detecta, y esto es lo fastidioso, y que transmite el dolor ajeno. En la madre narcisista funciona a media luz. Imaginaos que están en un avión y ven la tormenta en el radar, pero no reaccionan. Que sea lo que tenga que ser, o ya lo arreglará otro. Esa derivación de la responsabilidad, ¿no? Porque, total, sin empatía, pues es más sencillo echar la culpa a cualquier otro, ¿no? Que responsabilizarse de sus propias acciones. Obviamente la amígdala, ¿no? Que sería como una alarma de emergencia. ¿Dónde está? Bueno, pues está en forma de almendrita, en las partes blandas también, ¿no? Debajo del lóbulo temporal. La función que tiene es la alarma contra incendios del cerebro. Y en la madre narcisista no salta ante el sufrimiento de un hijo. Es decir, cuando dicen que van a poner un explosivo, que han puesto un explosivo dentro del aeropuerto, no saltaría, se iría tan tranquila. Pero sin embargo, si alguien le dice que está loca en el aeropuerto por no salir corriendo, porque están diciéndole que hay un explosivo, están cuestionando su ego. Y ahí sí explotan. Otra zona
la corteza orbitofrontal, que sería un poco como la aduana moral del aeropuerto. ¿Dónde está? Detrás de nuestros ojos. Bien. ¿Qué función tendría? Pues sería eso, la aduana moral, la que evalúa si lo que estás pasando es alguna sustancia prohibida o es algo tan normal y tan sencillo como un paquete de pañuelos desechables, ¿no? Entonces, esto evalúa las consecuencias sociales de las acciones. Pero la madre narcisista está muy mal equipada, piensa que puede pasar con sustancias prohibidas. Y lo que hace es que, si por ella fuera, dejaría pasar instrumentos de tortura, cosas crueles, sin frenarlo. Tenemos el eje HPA o hipotálamo hipófisis suprarrenales. ¿Dónde está? Del cerebro medio a las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones. Y su función sería como la megafonía del aeropuerto. Recuerden no dejar sin visualizar sus pertenencias personales, ¿no? Esa locución que hemos escuchado tantas y tantas veces en los aeropuertos. Esa megafonía libera cortisol, porque es una amenaza, la amenaza de que te pueden robar la maleta. Si te están diciendo eso es porque no se están responsabilizando de qué suceda con tu equipaje, ¿no? Una madre narcisista, la megafonía está siempre encendida. Irritabilidad, tensión, ambiente tóxico, es un horror, es vivir constantemente en esa alerta de me van a robar la maleta, ¿no? Nos vamos a la red neuronal por defecto de la que tantísimas veces hemos hablado. ¿Dónde está? Son autopistas internas en la parte medial del cerebro. ¿Y qué función tiene? Pues sería la pantalla de anuncios internos, donde pone vuelo a Boston, 4:45, cancelado, retrasado, en hora, ¿no? Y es ahí, en realidad, en donde se proyecta el diálogo sobre quién somos o quiénes somos, ¿no? En la madre narcisista existe un monopolio del yo. Yo sufro, yo necesito, yo soy la víctima. Mi vuelo, se ha retrasado mi vuelo, no se ha retrasado el vuelo de todos los demás pasajeros, ni siquiera de su hijo, no, mi vuelo. ¿Bien? Soy víctima del retraso, sufro el retraso, necesito que llegue, sin tener en consideración a los demás, ¿no? Otra parte, otra área, los circuitos de apego temprano, ¿no? Sería como un poco la terminal infantil, ese lugarcito en el que hay como una especie de parque, los niños juegan. ¿Dónde están? Integran hipocampo, amígdala y la corteza prefrontal. La función de esta terminal infantil del aeropuerto es ver dónde aterrizan las primeras experiencias de cuidado, ¿no? Sería como ver por primera vez a nuestro hijo gatear cuando hubiéramos llegado a esa zona del aeropuerto, ¿os imagináis? Pero en la madre narcisista esto no es así. Muchas crecieron en terminales completamente caóticas, ¿no? Y para sobrevivir a ese caos, que por cierto no las desresponsabiliza de lo que hacen contigo, construyeron un yo grandioso, el narcisismo en su adaptación traumática. Pero claro, todo esto que estoy contando es una cosa como mucho más anatómica, ¿no? Y creo que es interesante que lo entendamos también desde un punto de vista de la conducta, de la fenomenología conductual, ¿no? Porque todo esto que acabamos de hablar se traduce en conductas como competir con sus hijas, por ejemplo, en belleza o en pareja. Yo eso lo he visto, lo he vivido, ¿no? Fíjate, yo tengo 60 y tú tienes 30 y tantos y sin embargo a mí me miran más los hombres que a ti. Eso es real. ¿Bien? Sabotear logros para no quedar eclipsada,
muy clásico, ¿no? Una comida en Navidad, sabotean, hacen de menos todo lo bueno que hayas podido hacer. Has hecho un pastel, imagínate. Está muy rico, sí, pero mi pavo estaba más bueno, porque claro, es que, y entonces pues es ese sobrecargarse, ¿no? de egolatría. Narrar la maternidad como un sacrificio eterno. Oh, Dios mío, desde que nacen hasta que mueren son mi responsabilidad. Ojalá se responsabilizaran desde que nace hasta que muere y no te responsabilizaran a ti de ellas. Ojalá. Difamar a sus hijos. Esa forma de difamación a mí me parece muy cruel. Son desagradecidos, están locos. ¿Cómo estará mi hija? No sé nada de ello. Bueno, y hay otra que a mí me parece especialmente perturbadora, ¿no? Que es reescribir la historia familiar siempre a su favor. Su familia era la buena, la que tenía posibilidades económicas, personas inteligentes, y la familia del padre no. Esto es muy clásico también, ¿no? Pero, como digo, a mí me parece terrible esa reescritura de la historia. Bueno, vamos a ir concluyendo y deciros que una madre narcisista no ve a sus hijos como sujetos, sino como unos reguladores de su sistema nervioso. El cerebro de una madre narcisista está organizado para buscar dopamina, proteger su ego y sostener su yo grandioso. Esto no los excusa, vuelvo a repetirlo, pero sí te explica lo que sucede. Y lo más importante, cuando tú tienes la explicación de lo que sucede, te liberas. Te liberas de todo, de culpa, de vergüenza, de miedo, de todo. Porque lo que viviste nunca fue culpa tuya. Pero quiero que recuerdes algo importante. Si creciste, si has crecido, si sigues soportando a una madre narcisista, es muy probable que aún lleves huellas profundas de todo este proceso que acabamos de relatar con anterioridad. Pero tienes una esperanza. El cerebro es plástico, la neuroplasticidad cerebral. Todos esos circuitos los puedes recablear a tu favor. Espero que te haya servido esta neurocharlita. Muchas gracias por estar aquí y seguimos juntos y juntas. Chao.